con el caso de Lucía Vivar, la niña encontrada muerta junto a las vías de un tren. Recordamos que los padres de la pequeña luchan porque se siga investigando el caso, para saber qué es lo que sucedió. María, hoy tenemos nuevos datos, ¿no? Y son datos importantes, David, porque son datos recogidos en las conclusiones de la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, abierta tras la muerte de la pequeña. Unos datos que, ya les adelanto, no van a gustar a los padres. Le voy a pedir a nuestro compañero Víctor Serrano que se acerque hasta esta posición, Víctor, para analizar algunas de las conclusiones de la Guardia Civil y también vamos a desarrollar aspectos importantes de este caso, como por ejemplo, si te parece, empezamos por el recorrido, esos 4 kilómetros que recorre la pequeña Lucía desde ese bar en la estación de Pizarra hasta que se encuentra su cuerpo sin vida en el kilómetro 158,5. Así es, porque es un recorrido, primero, muy largo, tan largo que de hecho los adultos que salieron en busca de la pequeña, ninguno recorrió tanta distancia. El que más distancia recorrió a lo largo de las vías se paró a la mitad del recorrido, más o menos. Vale, en torno a los 2 kilómetros, el adulto que acudió en busca de la niña, que más distancia recorrió, no siguió avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué te parece imposible que una niña tan pequeña camine por ahí? Era de noche, Víctor. Era de noche. ¿Qué pudo guiar a la niña? ¿Por dónde sabía Pues la pequeña que podía seguir? Que es, por eso está referido aquí en esta imagen, creen que las vías sirvieron, no tanto que lanzaban un destello, sino que en la oscuridad tan profunda de la noche, las vías sirvieron de carril, de referencia, de sendero para que la niña continuara. Es más fácil, de hecho, que la niña camine por las vías a que lo haga un adulto. Por el peso, la niña pesaba muy poquito, ¿sí? Por la zancada, por un montón de condicionantes, es más difícil para un adulto. Es decir, cualquier adulto nos caeríamos con más facilidad que una niña caminando entre las vías. Caminó mucho tiempo, Exacto. Mucho recorrido, la niña, 3 añitos, horas, agotada. Pasaron muchas horas y ya la niña, recordemos, en este punto kilométrico 158,5 en dirección a Álora, 4 kilómetros había recorrido con 3 añitos. El agotamiento vence a la niña, que se coloca entre los travesaños de la vía y se tumba a dormir. Este es el recorrido, Víctor. Los padres han dicho una y otra vez que no se creen que su niña, que la pequeña Lucía, 3 añitos, pudiera recorrer ella sola, de noche, este largo camino, 4 kilómetros y con esas piedras angulosas. Los padres no se creen la versión oficial. Y atención, porque la magistrada también pide a la Guardia Civil que se intente mejorar todo lo posible la calidad de esta imagen. Compañeros, por favor, vamos a poner ese momento y esas imágenes, Víctor, en las que se ve a la pequeña Lucía, aquí la tenemos, caminando por las vías. Así es, quiere que se mejore para que no quede ninguna duda, porque se han visualizado una y otra vez las imágenes anteriores, que esto es muy importante, anteriores a este momento, posteriores. Y entonces, ¿qué sucede? Quieren dejar claro, primero, que es ella, está claro, ¿por qué? Por la hora a la que es, porque no solo cuentan con las imágenes, cuentan también con los testimonios. La juez, ¿qué quiere? Que mejoren la calidad para asegurarse de que esa hipótesis de que no hay nadie, ni ha habido nadie. Víctor, hay algo que me llama la atención, y es que estamos viendo cómo la pequeña Lucía, por estas vías, va corriendo, lleva un ritmo bastante ligero, pero llega un momento que se detiene un pelín en esa carrera, como que se queda quieta, pero continúa caminando hacia adelante, ahí justo, Víctor. ¿Y qué hace dudar? Y no corre, da pasitos, pero sigue hacia adelante. ¿Qué sucede? ¿Se asusta? ¿Ve a alguien? ¿Ve algo? ¿O por el contrario, lo que sucede es que deja de ver? Es decir, que baja la intensidad lumínica tanto en esa zona, como lo que decíamos antes, como para que la única referencia tenue, muy débil, sea ese sendero de las vías. Parece, Víctor, que algo o alguien llama su atención. Si es alguien que conoce a la niña porque continúa hacia adelante. Es verdad que frena en esa carrera que llevaba con bastante rapidez, se para, pero continúa. No se va para atrás. Así es. No cambia su dirección. Es muy difícil saber realmente, o sea, porque no hay ningún elemento. Y igual que no tienen ningún elemento para probar que hubiera un tercero, que es en lo que insiste ese informe una y otra vez. Bueno, pues que se mejore la calidad de esta imagen y la magistrada también ha pedido que se busquen imágenes de ese momento en el que aparece el chupete, ese chupete del que Lucía nunca se separaba y que apareció, lo recordarán justamente,
en dirección contrario al que tomó la niña. Importante, Víctor, el tren. La Guardia Civil comunica a Adif la desaparición de la pequeña Lucía y lanza un mensaje al maquinista como que cuando pase por Pizarra tenga cuidado porque puede haber personas cerca de las vías. Eso es, lanza la alerta de humano en zona de vías, es decir, esto indica al maquinista que es posible que haya personas que hayan accedido al tramo de vía, con lo cual hay que ir controlando el tren a vista del maquinista. Pero cambia algo en el viaje de ida y en el de vuelta. Exacto, y es que la ida del maquinista sí que ve un bulto, ¿no? Pero cree que es un animal muerto. Eso es, no es lo mismo que el tren vaya en dirección poniente o en dirección levante. Pero ¿qué sucede? A las 6:35 pasa ese tren, estos 12 minutos son cruciales. Porque es el trayecto de ida que tiene lugar a las 6:35, donde el maquinista ve de hecho a la niña, pero cree que se trata de un animal muerto. ¿Por qué? Porque ya lo había visto otras veces. Y pasa, pero no lo arrolla. A mí hay una cosa que me llama la atención. Este señor dice, no, me pareció un animal muerto. La diferencia de otras ocasiones en las que este señor vio un animal muerto es que tenía la alerta de humanos en el tramo de vía, que le indicaba que debía conducir controlando con sus ojos, no con ningún medio técnico. Y 12 minutos, Víctor, en ese viaje de y hay vuelta, 47, ya ve el vestido de colores, echa el freno de emergencia, el maquinista baja y vamos a ver qué es lo que se encuentra cuando el maquinista baja del tren y en las vías es quien descubre el cuerpo sin vida de Lucía. Así es, se encuentra a la niña, como decíamos antes, la niña en la posición de... seguramente la que adoptó para descansar, y observa que tiene manchas de grasa. Se han analizado las zonas en las que tiene grasa la niña, porque seguramente no saben, en unos momentos dicen hay cuatro tramos, hay 4 engrasadores en ese tramo de vía, y tiene grasa en las manos, tiene grasa en las zapatillas, tiene grasa en diferentes y también zonas. Tiene heridas tanto en los pies, pequeñas, en las piernas y en las manos. Tiene sandalias, vestido y manos grasa, y tiene unas heridas en diferentes zonas del cuerpo y hay unas pequeñas laceraciones. Víctor, de la Guardia Insisten, Civil, no hay terceras personas. Que no hay terceras personas, que ni en el cadáver ni en el entorno del cadáver se puede probar de manera ninguna que hubiera otra persona junto a la niña. En ese momento no había nadie. Y así insisten tanto. Yo entiendo la desesperación de los padres, por supuesto que la entiendo. Pero la Guardia Civil no creo que cierre una investigación pensando, bueno, ahí quedó, es una niña de 3 años. Seguimos, Víctor, y no van a dejar esto en la mesa. Muchas gracias, Víctor aquí. Serrano. Los padres, David, lo han dicho una y otra vez, no se creen esta versión oficial. Y les hemos escuchado en numerosas ocasiones y también en los informes que han presentado. Ahora ha tocado el turno de la Guardia Civil presentar las conclusiones. ¿Os convencen las conclusiones de la Guardia Civil? Vamos a ver, yo entiendo que el informe de la Guardia Civil, porque así se hace habitualmente, se hace en base a los conocimientos que tienes de cómo han sucedido los hechos. Entre ellos, el informe de autopsia. Es decir, la Guardia Civil dice, y evidentemente se lo cree, porque es el único informe que tiene en ese momento, que la niña evidentemente muere por ese golpe del tren en la vía y que no hay participación de terceras personas. Claro, hasta que ha llegado otro forense que ha hecho la autopsia de esta niña, que ha hecho una segunda autopsia de esta niña y ha visto que, o le ha permitido afirmar que la hora de la muerte no es la hora de la muerte en la que se dice que murió en el primer informe de autopsia, sino una hora o un par de horas antes. Con lo cual, claro, la cosa cambia mucho. Claro, pero eso la Guardia Civil no lo conocía. Por eso yo digo, la Guardia Civil hizo el informe conforme a los datos que tenía en el momento de hacer el informe. Pero ahora hay datos nuevos. Es que la Guardia Civil está diciendo que es un accidente desde antes de tener ese informe de autopsia. Es que, de hecho, la investigación que hacen previa, el estudio del lugar de los hechos, todo, lo hacen mucho antes de tener ese informe de autopsia. Por lo tanto, ellos son los que comienzan diciendo que esto es un accidente antes de que se diga la causa de la muerte. Esto por un lado. Por otro lado, es que hay una cosa que sí es competencia de la Guardia Civil y que a mí, desde luego, apuntaba Víctor. Dicen que no hay nada ni en el cuerpo de la niña ni en el lugar de los hechos que apunta a terceras personas. Hay algo que sí apunta a terceras personas y es ese recorrido absurdo para una niña de 3 años. Es que esa es una versión absurda para una niña de 3 años. Es verdad que desde el primer momento la Guardia Civil dijo es un accidente, pero ahora lo apoya con un informe, con unas conclusiones y da una serie de datos que nos acaba de explicar Víctor,
que no sé si a ti, Paco, te convencen o no. El hecho de que no haya terceras personas, de que la niña tuvo que morir entre las dos vías del tren, que no murió en otro sitio y fue trasladada. ¿Te lo crees? En absoluto. Es decir, en primer lugar, dudo del informe de autopsia y también considero que quizá la clave está en que desde los vigilantes de Adif, que participan en la búsqueda en un momento determinado, a todos los familiares y demás, no van más allá de unos 200 metros aproximadamente en el recorrido de las vías, porque consideran todos de forma espontánea que una niña no va a ir más allá. Entonces, esos 4 kilómetros que se suponen es una verdadera historia épica, difícilmente creíble. La madre, que conoce perfectamente a su hija, sabe que no habría ido hacia la oscuridad de esa forma y no ha apreciado en el cuerpecillo de la pequeña ningún tipo de herida que lo justifique. Vamos a escuchar precisamente, porque esta noche está con nosotros en el teléfono Luis Duque Arnaiz, es criminalista forense, que también ha trabajado en este caso, lo ha estudiado. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Usted ha tenido en la mano el atestado de la Guardia Civil, también ha tenido la autopsia de la niña. ¿Qué valoraciones hace de las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil? Pues vamos a ver, yo en primer lugar estaría bastante de acuerdo con mucho de lo que han comentado hasta ahora. En primer lugar, claro, son datos que no me correspondería a mí, pero en primer lugar, pues sí, simplemente como padre, es decir, una cría que de motu propio se encare hacia la oscuridad y que por ese sendero, que hombre, sí, estamos de acuerdo que puede ser por masa corporal más fácil para una criatura, pero que camine durante 4 kilómetros, 200 metros por el itinerario de la vía, pues hombre, en principio parece difícil de creer. Pero nosotros hemos trabajado pues con todo el material que nos ha proporcionado la defensa letrada de la familia de la pequeña Lucía. Hemos analizado tanto los atestados de la Guardia Civil como el informe de la autopsia, como los informes histopatológicos, y hemos analizado también, por último, pues la determinación del potasio en el humor vítreo. Cabe decir que en este caso sí estamos centrados en la manera, el mecanismo de la muerte, cómo falleció la pequeña Lucía. Pero para nosotros, en base a los datos que tenemos, lo más importante desde el inicio era determinar a qué hora murió la pequeña Lucía. Para nosotros esto era fundamental. ¿A qué hora murió la niña? Bueno, pues nosotros lo que tenemos en el informe de los forenses, que me consta que fueron no un forense ni dos, sino que fueron varios forenses los que estuvieron en la sala de autopsias, más la forense que hizo el levantamiento del cadáver, apuntan como hora del fallecimiento entre las 5 y las 7 de la mañana del día 27. Pero esa horquilla es muy amplia y el tren sale a las 6:35, entonces si está dentro de esa horquilla de 5 a 7 todavía es compatible. Sí, no, exactamente, es compatible. Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar objetivamente los datos que obraban en todo el expediente. Y por último, estos datos que ya apuntábamos, que la hora de la muerte, en base a la evolución de los fenómenos cadavéricos y demás, la avanzábamos en torno a las 3-5 horas, pues por último lo pudimos confirmar, todo y que no resulta relevante o definitivo, mejor dicho, al tratarse de una niña pequeña, pero en base a las variaciones del potasio existente en el humor vítreo. Y entonces estos datos y estos análisis nos llevan a la misma conclusión. A la misma conclusión, es decir, adelantamos la hora de la muerte y adelantando esta hora de la muerte, pues obviamente en esa franja horaria, por esa vía férrea no circulaba ningún tren. Precisamente en esa línea que usted está apuntando, en que la muerte se produjo antes de lo que dice el informe oficial, antes de las 5, también está el informe de Luis Frontela, que estuvo sentado en este programa y que además decía claramente que la muerte era homicida. Vamos a escucharlo. Vamos a ver, desde el punto de vista científico, mi criterio es que se trata de una muerte homicida, no de un accidente. La niña, como yo dije antes o anteriormente en el programa, tenía 2 clases de heridas. Una herida en el lado derecho de la cabeza, producida por un objeto contuso que actuó perpendicularmente. Ese golpe, en principio, no la mató, sino empezó a desangrarse. Si nosotros vemos la herida, alrededor o cerca de esa herida hay coágulos de sangre. En la primera herida, el tren le aplasta la cabeza y no hay ni un solo coágulo de sangre. No hay más que ver la foto de la autopsia, el estómago abierto, donde está repleto de comida. Cuando una persona sufre un traumatismo en la cabeza,
se detiene la digestión. Si tenemos en cuenta que se ha desangrado lentamente, es que estaba viva cuando recibió el primer golpe en la cabeza. Cuando la niña aparece en las vías, cuando la dejan ahí, según esta teoría de homicida, ¿seguía viva? Sí, sí, porque en las piedras se ve sangre todavía de ella. Si hubiese estado muerta, habría muy poquita sangre. O sea, la niña tardó en morir varias horas. Y por lo tanto, cuando fue a las vías, pues estuvo muriendo, terminando de morir, digámoslo así. Estaba ya en shock, estaba sin conocimiento, estaba en shock hipovolémico. ¿Por qué ha tenido que desangrarse en ese sitio? Depende cuánto tiempo haya tardado quien sea en trasladarlo a ese lugar. O sea, ¿en dónde está esa sangre? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Usted también cree que la muerte de Lucía Vivar es de etiología homicida? Pues mire, sin duda, si descartamos, yo por nuestra parte, si descartamos esta franja horaria, no cabe otra cosa que pensar que la participación de terceras personas. Esto resulta bastante obvio. Además, hemos llegado a la misma conclusión por caminos diferentes con el profesor Frontela, al cual respeto muchísimo. Piensen que nosotros entregamos este informe el día 3 de septiembre. Es decir, nosotros únicamente trabajamos con los datos objetivos, no pudimos procesar el escenario. Hemos tenido un material gráfico, hombre, bastante precario, porque era fotografía de fotografía, que la percepción de los detalles era mínima. Pero ¿y dónde cree, perdóneme Luis, y dónde cree que murió la niña? ¿En las vías o fue trasladada? ¿Murió en otro sitio y la trasladaron a las vías? Esto, por nuestra parte, desde luego sería difícil de precisar. Todo y que, por lo que he podido oír, lo que manifiesta el profesor Frontela cuadraría perfectamente con nuestro dictamen también. Es decir, que la niña se desangró poco a poco. La niña, en cualquier caso, tienen que pensar una cosa también. El maquinista, cuando ve el bulto inmóvil en la vía, esto ocurre a las 6:43 exactamente, no es al horario previsto, porque el tren ya iba a una marcha inferior a la normal. El convoy, 80 metros de convoy pasan por encima del cuerpo de la pequeña Lucía, y a la vuelta, que es exactamente a las 6:51, donde él había visto este bulto, el convoy vuelve a circular los 80 metros por encima del cuerpo. Es decir, vamos a ver, en 25 años he tenido ocasión de participar en la muerte violenta de muchas personas fallecidas en una vía férrea. Y en cualquier caso, el cuadro lesivo que presenta la pequeña Lucía no tiene nada que ver con un accidente normal que puede encontrarse cualquier policía en el ejercicio de sus funciones. Todos los que hemos visto este tipo de accidentes sabemos perfectamente cómo se encuentran los cuerpos. Para concluir y sea conciso, por favor, entonces piensa usted que es una muerte homicida, que alguien mató a Lucía y que la dejó luego, depositó el cadáver entre las vías. Pues sí, totalmente de acuerdo. Depositó el cadáver o depositó el cuerpo aún con vida de la pequeña Lucía sobre las vías, sí. Luis Duque, muchísimas gracias por habernos atendido, criminalista forense que también ha estudiado este caso. Gracias por estar esta noche con nosotros en Tras la Pista. Un placer, gracias. Marcos, ¿qué es lo que piensas de todo este caso? Pues hemos escuchado la parte de los padres convencidos de que algo ocurrió y la parte de la Guardia Civil que cree que fue accidental. Yo creo que lo que peor que puede haber por una familia en que ha perdido una hija son las sombras en la investigación de un procedimiento. Porque está claro que dejas abierta todo tipo de hipótesis. Pero hay 5 puntos que yo quiero descartar. El primer punto es que a las 23 horas, 43 minutos, 48 segundos aparecen el vídeo de las cámaras en las que yo, si no he percibido mal, la niña va por un sitio oscuro y a la derecha hay mucha luz. Luego no entiendo por qué no se desplazó hacia la luz y siguió por un sitio oscuro. Esto es inimaginable. ¿Crees que alguien podría estar detrás de esa casa llamando su atención? Pero es que ¿atrayéndola? Claro, hay un punto mucho más importante. Se dice que estaba jugando al escondite. Y es que 2 minutos después de esta grabación, la policía escuchan, o los miembros de Adif, Lucía, ¿dónde está? Lucía, ¿dónde está? Se ha acabado el juego. Eso no tiene ningún sentido porque la muerte se produce mucho después. Y luego hay algo que es importante. La niña está, según la autopsia y el levantamiento de cadáver, en posición fetal, como un feto. Esa es una posición de una persona que está pasando frío y que se encuentra inerte. Entonces, ¿todo esto cómo se puede conectar? Pues, en primer lugar, el humor vítreo. El humor vítreo te da la data de la muerte y yo creo que entre 5 y 7 horas son 2 horas muy lejano a una aproximación en el tiempo. En principio, si todo esto decimos, aparecen las vías, personas llamándola, etcétera,
esto de luego no huele a muerte Víctor, no violenta. nos has expuesto los datos, las conclusiones de la Guardia Civil, que tiene clarísimamente que es un accidente. Pero hemos escuchado a Luis Duque, hemos tenido aquí en el programa a Luis Frontela. Los dos nos dicen, hombre, tiene que ser homicida. Y Luis Frontela nos decía incluso, es que no había empezado ni siquiera a hacer la digestión. Si recorre tanto tiempo corriendo y muere a las 6:30 y tantos minutos, que es cuando pasa el tren, hubiera hecho la digestión y la niña tenía prácticamente la cena intacta en el estómago. ¿Cómo explica esto la Guardia Civil? Si es que lo explica. No lo explica. El problema que, o si lo explica, yo no lo he leído, perdóname. ¿Qué sucede? Lo que sí explican es que no hay ningún móvil. ¿Por qué no hay ningún móvil? Porque no hay, el cuerpo de la niña está intacto, más allá de esa lesión con un cuerpo romo que creen que es el saliente del tren. Incluso, yo eso mismo le preguntaba también a Luis Frontela. Bueno, ¿y cuál es el móvil? ¿Cuál es la motivación? No solo el móvil, sino que y no dijo tienen dijo forma... él, es que dio tiempo. A lo mejor había un móvil, pero se precipitan los hechos. Mira, es más, vamos a escuchar a Luis Frontela. Perfecto. ¿Cómo defiende esa teoría? Lo escuchamos. Podría haberse caído hacia atrás, golpearse contra una piedra y sufrir una herida y quedar inconsciente. Bueno, ¿y qué pasa? Que la niña, como aparece en el lugar donde fue hallada, no tiene ninguna lógica, ¿no? Más lógico es que esa niña, por ejemplo, llora, se resiste un poquito y es golpeada para que deje de llorar, o después de darle cualquier sustancia que le deje medio inconsciente, todavía la niña sigue resistiéndose y la golpea. Pero luego la niña no tenía nada de tipo sexual, pero dio tiempo. Ahí pregunta, lo mismo que te digo, ¿dio tiempo a que se consumara el móvil? Lo que no hay es fórmula, David, de probar eso. Lo que sí tienen acreditado por todos los medios es que la niña murió allí. ¿Por qué lo creen? Precisamente refutando lo que nos ha dicho el forense, que Luis se llamaba, que ha hablado hoy con nosotros. Porque no hay absolutamente ni un solo vestigio. Pero sin embargo, porque Marimar, las heridas están convencidos que se producen ahí. Que había muerto y que se fue desangrando. Claro. En el informe de la Guardia Civil dice, no, es que muere en el acto. No se puede saber si muere en el acto o muere poco a poco la niña. El informe de la Guardia Civil lo que dice textual es que no existen proyecciones de sangre, no existen proyecciones de otros fluidos corporales. Y que muere en el acto. En las inmediaciones. Es que Luis Frontela lo explica perfectamente. Luis Frontela lo explica perfectamente. Dice que hay dos heridas. Una herida primera que no le causa la muerte y que por lo tanto sigue sangrando y se ven esos coágulos de sangre alrededor de la herida, y otra herida causada cuando la niña ya estaba muerta, que lógicamente como el cuerpo no reacciona porque ya es un cuerpo inerte, es un cuerpo muerto, pues no se forman esos coágulos de sangre alrededor de la herida. Es decir, el cuerpo no reacciona porque la persona ya está muerta. No hay circulación sanguínea. Si hay sanguínea. dos heridas, una que está hecha en vida y otra que está hecha en muerte, desde luego es evidente que no encontraremos móvil. No habrá móvil porque no sabemos efectivamente qué razones hay para que esta niña esté muerta en estas condiciones. Pero desde luego es evidente que la niña no ha muerto por un accidente. José María, si atendemos al informe de Luis Frontera, claro. El sangrado hemorrágico supone que hay circulación sanguínea. Que hay vida. Son heridas antemortem. Claro. Y cuando no hay sangrado hemorrágico, porque evidentemente no hay circulación sanguínea, no hay es muerte. postmortem. Claro. Entonces hay dos etapas que desde el punto de vista de la medicina legal son clarísimas. Ahora lo explicará la doctora, con lo cual Frontela sigue manteniendo una tesis que está clara. Pero es que además se habla, que es lo más extraño, en que la niña, si estaba tumbada, la parte del convoy saliente no lo hubiera arrollado, tenía que haberse levantado porque pasaría por debajo. Que es lo que Además, vamos a ver, lo que es que- indican es que se levanta levemente, Marcos, se levanta levemente y es ahí cuando se produce el golpe fatal, con el saliente del tren. La niña está tumbada durmiendo. Víctor, se levanta levemente, le pega el tren y se vuelve a quedar acurrucadita. Claro, es que es es otra un de las sinsentido. incongruencias que yo he Sí, dicho. ese golpe No es puede así, aparecer claro. entre los dos raíles de la vía si el golpe se produce de esa manera. Por la violencia que Además, se que vamos a ver, desplaza. mira, aparte de Los que vectores te despiden. el profesor Frontela explica las cosas con una coherencia y una sencillez que todo el mundo lo podemos entender, y yo creo que todos estamos de acuerdo, la digestión, el contenido del estómago, todo lo que explica él, cómo se
que la cantidad de sangre que tenía esa niña no es la cantidad de sangre que tenía que tener el cuerpo. O sea, creo que lo explica perfectamente. Pero además hay algo que a mí, lo que me parece que es muy absurdo, porque aquí hablamos de crímenes diariamente. Y siempre decimos lo mismo, buscamos móvil, y siempre decimos que jurídicamente el móvil da igual en España, que no importa cuál es el móvil. No, pero eso lo apuntaba yo, Marimar, como una cosa más. Ojo, pero no hay móvil, no hay forma de probar que había terceras o hay móvil no desconocido. Se sabe, muchas veces, Claro, no efectivamente, es que el móvil siempre es desconocido, pero es que tenemos asesinos en prisión condenados que el móvil, perdóname un segundo, David, no sabemos cuál es el móvil. El hecho es que el recorrido que hace esta niña y el relato que hace la Guardia Civil, que son expertos en investigación, es que es absurdo hasta para lo que no somos expertos en investigación. Hay otro aspecto que también decían los padres, no Víctor, hay otro aspecto que decían los padres también. La niña la cabeza la tiene reposada como una especie de montañita de piedra, de la grava que hay entre las vías. Sí, ¿Eso dice algo la Guardia Civil acerca de esa pequeña montañita que no lo había en todo el trayecto? ¿Que parece que estaba simulado para que justo el tren pasara por ahí? No, es decir, aparece referidos ya te digo, el trozo exacto del tramo en el que está cada piedra analizada, incluso porque hay piedras que lesionan también a la niña, o sea, por simple hecho de estar durante horas. Pero mira, sobre hay un gran descontrol en toda la investigación. Rápido, si ni siquiera controlan que no pase el tren, cuando hay de protocolo el hecho de que no puede circular pero trenes. eso no es responsabilidad de la Guardia Civil. Hombre, claro. Pero son los que llegan allí. Ellos lanzan la alerta. Yo no digo quién es la responsabilidad, Víctor, decía antes. Digo que el informe de investigación no está completo. Pero la juez incluso ha dicho que se investigue eso, ¿eh? Sí. Porque también es que es muy extraño. Es extraño y es escandaloso que digan hay una niña por las vías perdida y que sigan pasando trenes. Sí, escandaloso. Aunque vayan mirando. Y la juez ha dicho hay que investigar eso. Pero es que al maquinista se le informa al maquinista que cuidado, que hay una persona en la vía. Pero es que no tienen que informarle de que cuidado. Claro. Tendría que haberle dicho no salgáis. No salgáis hasta que se encuentre la niña de 3 años. De acuerdo. Vamos ya con el caso de la manada. Hoy el portal noticiasdenavarra.com ha publicado en exclusiva la declaración que prestó ante el tribunal la víctima de la manada. ¿Qué es lo que dijo la joven? María, cuéntanos.